Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, profesor. Buenas tardes, ¿Cómo profesor. andan? Hola, buenas Buenas tardes. tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Tardes, profe. Chicos, bien, bien. ¿Se me escucha bien, chicos? La cámara, me van diciendo. La cámara bien se escucha Se me entrecortado, por lo menos yo escucho entrecortado. Bueno, entonces voy a apagar la cámara, chicos. Denme un minuto, denme un segundito. Denme un minuto. Ahí se escucha, ¿eh? No se ¿Se vaya. escucha ahí? Yo lo escucho bien. No se vaya, no te No se vayas, vaya, chavo, profe. no te vayas. Chavo. Bueno, tranquilos. Vamos a ver cómo lo piloteamos. Bien. Pasa que la verdad que son muchos alumnos y a veces el sistema, además de que hoy le voy a blanquear, hay un problema con Telecentro, pero es todo consumidor, así que esto es derecho procesal laboral. El año pasado, ya Bueno, pasó eso. sí, el año pasado me la pasé bardeando a Telecentro, a Marquitos Galpet, que bardea jubiladas y siempre se me cortaba. Bueno, buenas tardes a todos. Chicos, estuve corrigiendo. Bien, la verdad que hoy casi que estuve mucho tiempo corrigiendo, son muchos. Así que si detectan algún error o no queda clara alguna devolución, en línea general se estuvieron bien, pero si detectan, tienen alguna duda, me mandan un mail porque son muchos. Así que pasan así, pasa. Con lo cual me contactan, me dicen, Lucas, esto no me quedó claro, estoy esperando que escriban. Y en todo caso, por favor, si me van a escribir, pónganme bien cuál es la actividad. Bien, tranquilo, Ítalo, tranquilo que tenemos tiempo. Así que creo que son incluso el curso que más al día estoy con las actividades. Así que bueno, lo único que quiero remarcar es lo siguiente. Lo que les pido, chicos, es mutense, les pido por favor que se escuche un nuevo fondo, más que nada para que no sea un batiburrillo. Y cualquier cosa me van pidiendo la palabra y no hay problema, saben que los dejo hablar. Bien. Lo único que voy a marcar, que he visto repetido sobre todo en la demanda de servicio doméstico, pero es una cuestión porque yo tengo que enseñarles a redactar, ¿no? Tómenlo como una cuestión de forma antes de arrancar lo que vamos a hablar en el día de la fecha, que es que hay muchos que cuando en el primer, lo que sería el encabezado, ponen el título de la demanda, ya después viene, muchos ponen señor juez. Yo no me hice hincapié en eso porque en realidad yo no hice mucho hincapié en este curso en eso, pero cuando es un órgano colegiado, ya sea el Tribunal de Servicio Doméstico, en este caso, que es la demanda, donde va, o si es una Cámara, que también es un órgano colegiado, es excelentísimo tribunal. Bien, eso tómenlo como una cuestión de forma. No creo que les vayan a marcar eso, pero sépanlo. Y cuando es un órgano unipersonal, ahí voy, Ítalo. Y cuando no pasa nada, Alejandro, tranquilo, y saludos a Di María. Con lo cual, no, me quedé pensando que Boca juega a las 9 de la noche. Con lo cual, ¿qué les estaba comentando? No creo que les reboten la demanda. Ahí voy, ahí te doy la palabra, ¿eh? Pero bueno, tengan en cuenta eso. Cuando es un órgano colegiado me refiero que me refiero a que es un órgano compuesto por uno o más jueces. Bien, para que sea una unidad práctica es, por ejemplo, la Cámara Laboral. Está como es un órgano, la Cámara, por ejemplo, de Apelaciones, bien, está compuesto por, generalmente son 3 jueces, bien. Sin ir más lejos, la Corte Suprema de Justicia es un órgano colegiado, bien. Pero sucede que, por ejemplo, en Capital Federal, y esto no es base en la materia, eso es algo que le estoy remarcando para que me llamó la atención en las actividades. Ahora vamos a hablar un poquito de la prueba, vamos a hablar un poquito de los principios de la prueba en el derecho laboral. Pero cuando es un órgano colegiado, como puede ser los juzgados de primera instancia de Capital, que es juzgado nacional de primera instancia,
Bien, es un solo juez. Entonces yo me refiero a señor juez y en el transcurso del escrito yo me refiero a vuestra señoría. B corta v.s. Cuando es un órgano colegiado es excelentísimo tribunal y me refiero como vuestra excelencia. B corta v.e. Pero más allá de eso, que yo no hice demasiado hincapié en eso por una cuestión de tiempo, tampoco me puse, cuando lo corregí, no es eso lo que me puse a ver, pero sí me di cuenta que cuando en el primer encabezado, digamos, que van los datos, tanto de la parte actora como del abogado, ponen personería, 2 puntos, y no va eso así. Bien, si es el encabezado, no va personería, 2 puntos. No digo que vayan a tener algún problema, pero no queda prolijo. ¿Se entendió? O sea, personería no va. En todo caso, el personería 2 puntos viene si, no quiero marearlos, si por ejemplo es un abogado apoderado que encabeza solo el abogado, ¿bien? Y posteriormente abajo vienen los datos de la parte actora. O sea, lo voy a explicar de esta manera. O sea, que estamos total, esto es práctica forense y son cosas que van en la materia. Ustedes saben la diferencia entre un abogado apoderado. Ahí voy, Ítalo, ahí voy, la diferencia entre un abogado apoderado y un letrado patrocinante. ¿No? ¿Saben cuál es la diferencia? Un abogado apoderado tiene un poder, ¿ok? Tiene un poder. Bien. Representa la parte. Exactamente, representa la parte. Yo hablé acá del poder, si no lo hablé, disculpen, tengo 3 cursos iguales, del poder laboral especial que da la justicia laboral, que viene a cuento de qué. A ver, vamos a practicar para el final. Es por la gratuidad, para no tener que pagarle a un escribano para que haga un poder especial o general para juicio. Entonces se hace una carta poder. Acá en Tierra del Fuego, el que certifica la firma es directamente el secretario del juzgado o el PRO o el que esté, certifica la firma del defendido, del trabajador y listo. Ya con eso Ítalo, empieza ¿no? a ¿Estás actuar hablando? el abogado. ¿Cómo? Ítalo, ¿no? ¿Estás hablando? Ítalo, ¿no? Sí. Ítalo, sí. Decime, ¿y dónde está, en qué legislación está el tema del principio de gratuidad? Principio de gratuidad, ¿dónde lo vi? No sé si está en la Constitución, ya no me acuerdo. Del ST. Pero bueno, en los códigos, ojo que va a ser así procesales en los códigos procesales está en todo. Sí. Es sencilla, la respuesta es sencilla. Es artículo 20 de la ley laboral, ¿bien? Tanto para gratuidad, tanto para lo que sería los trámites judiciales como los trámites administrativos, ¿bien? Y después viene el tema de la plus petitio, que ahí no nos vamos a meter. Bien, ya igual lo hablamos. Artículo 20 de la actual ley, que es la 27802, que replica, también estaba en el artículo 20 de la 27744. Que dicho sea de paso, hay una discusión respecto de si la ley reemplazó a la anterior o si la emparchó, la modificó. Bueno, la cuestión que cambió muchísimas cosas. La ley esa de esclavitud laboral dice, modifícase el artículo tal de la ley 20744. Si uno entra a buscar la 20744, está artículo tal modificado por la ley fulana. Pero la desguazó, la ley 744 la desguazó. Ítalo, vos me querías hacer una pregunta, decime. En realidad era un comentario por lo del principio referido al tema de que es un tribunal, el del trabajo para el personal de casas particulares. Yo busqué la composición, no la pude encontrar y encontré que que tiene un presidente y 3 secretarías. No habla de... Calculé que había juzgados particulares en cada una. No, es un tribunal, es un solo tribunal. Bien, es un solo tribunal. En realidad, para que se entienda, el Tribunal de Casas Particulares es un órgano administrativo. Bien, tiene, si se quiere, una jurisdicción delegada. Bien, la jurisdicción natural, obvia, es del Poder Judicial. Bien, el Poder Judicial es quien administra justicia. Y desde luego hay se podría decirse que hay una jurisdicción delegada, bien, que en algunos casos especiales se le da a la administración pública. En este caso, por ejemplo, tenemos el Tribunal del Servicio Doméstico, también está el SECLO,
pero también puede pasar la mediación civil, ¿bien? ¿Cuál es vamos a llamarlo la pega, dirían los españoles? ¿Cuál es el pero? El pero de esta delegación es que tiene que ser es revisable judicialmente, ¿ok? ¿Qué implica esto? Que si yo no estoy de acuerdo con la sentencia del Tribunal del Servicio Doméstico, me puedo presentar al juzgado laboral y decir, che, revisame esto. ¿Se entiende? Ya lo vamos a ver cuando veamos recursos, ¿bien? Entonces, Perdón, eso quería Lucas, marcarle. antes de que sigas, una consultita. Por Cuando favor. nos referimos a la Cámara, entonces, que nos referimos a ellos como excelentísima Cámara, no como excelentísimo tribunal, sino como excelentísima Cámara, y después a vuestras excelencias, ¿es así? Mirá, vos podés referirte a la Cámara como excelentísima Cámara de Apelaciones, lo puedes hacer, no está mal. Yo lo O que tribunal, haría, no, y lo no que entendí eso. En el claro, caso de la Cámara, lo que se acostumbra es excelentísimo tribunal, ¿bien? siempre, Entonces, a ver, aunque sea déjenme Cámara. sí, aunque sea Cámara. Entonces vos ponés Ah, así. ok. Esperá que Ok, lo voy a ok. poner en el grupo, en el chat. Espérenme un minuto que mi máquina... Perfecto, pensé ¿Me que... escuchan bien? ¿Me sí, escuchan se bien, escucha, no? se escucha. Bueno, lo ponen así. Y una pregunta, ya saliendo Sí, de dale. esta cuestión específica o no, Ahí. pero bueno, voy a hablar de mi experiencia en Tierra del Fuego. Una apelación Vale. en un juicio normal se presenta ante el juez que emitió la sentencia, y si el juez le hace lugar, la eleva a la Cámara o no, no va a la Cámara, derecho. El juez puede O sea, rechazarla, uno podrá hacer una queja por apelación denegada, pero la apelación va al mismo juez que emite la sentencia, por lo menos hasta donde... lo que pasa, Ítalo, está bien, lo vamos a ver lo vamos a ver bien cuando veamos recursos. Ítalo, sabes, más adelante lo vamos a ver, que vamos a llegar a ver recursos también. Es interesante lo que vos decís. Lo que pasa es que no sería una apelación, porque el recurso de apelación, primero, el recurso es una facultad que vos tenés, que te da, si se quiere, una herramienta procesal, no es una carga, es una facultad, porque vos la podés utilizar como que no, ¿bien? Vos decidís si lo utilizás o no, igual que un alegato, por ejemplo, pero el recurso te da diversas posibilidades. Vos, por ejemplo, podés pedir un recurso de revisión, ¿bien? Que es básicamente que el propio tribunal o el propio juzgado revise la decisión. Tenés recurso de aclaratoria, no sé si oponer al juez, que bien. A veces pasa que hay un vicio en cuanto, a ver, son humanos también, con lo cual por cortar y pegar nos pasa a todos y nos podemos equivocar, ¿bien? Y está, entre otros, lo estoy súper sintetizando porque esto lo vamos a ver más adelante, y también vamos a ver los recursos administrativos más adelante también. Pero lo que quiero decir es que la apelación es justamente, es justamente que ir a una instancia más arriba. Es pedir, apelar es pedir a la instancia superior que revise lo que hizo el inferior. ¿Se entiende? ¿Por qué te digo esto? Y viniendo a la materia que estamos ahora, a la materia que nos compete. Por ejemplo, nosotros estamos viendo, haciendo hincapié en lo que es la jurisdicción de Capital y de Provincia de Buenos Aires. ¿Bien? ¿Se entiende esto? Una de las diferencias que tienen, fundamental, que tiene lo que sería Capital Federal, o mejor dicho, vamos a ser técnicos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. Yo sé que para los que están en el interior, siempre los porteños somos todos lo mismo, lo sé y tienen razón, pero a nivel procedimental no. ¿Bien? Uno cruza, ustedes no sé si tienen noción, pero uno cruza el riachuelo, ¿no? Y ya estamos en Provincia de Buenos Aires. Entonces, lo que es laboral en Provincia de Buenos Aires no tiene Cámara de Apelaciones. ¿Bien? La estructura de cómo está cómo está construido, están los tribunales, que son órganos colegiales, cada jurisdicción tiene sus tribunales de trabajo, Lanús, Avellaneda, Loma de Zamora, Morón, San Isidro. Bien, Provincia de Buenos Aires es enorme, es una jurisdicción muy, muy grande, y hay muchísimos tribunales de las distintas jurisdicciones, y luego no tengo cámara, entonces no hay apelación. Esto es una pregunta que se hacía
en los parciales yo les puedo preguntar, no lo vimos todavía, quédense tranquilos, lo vamos a ver más adelante. ¿Hay apelación en la provincia de Buenos Aires? Y ustedes me van a contestar, no. Ah, muy bien, ¿por qué? Sí. No hay porque no hay cámara de apelación. Tiene que haber una cámara civil, aunque no haya del trabajo, tiene que haber con seguridad. Ítalo, No esto se es puede laboral, negar la apelación. Esto es laboral, Ítalo. Esto es laboral, ¿ok? Dentro de lo que es civil está bien lo que marcas, porque en provincia de Buenos Aires hay juzgados, no hay tribunales. Ya entramos, eso lo van a ver en Forense 3. Será problema de la docente de Forense 3, o el docente que les toque, pero no hay, vamos a explicarlo de esta forma. La estructura, por ejemplo, de civil, no confundir con laboral, de civil en provincia de Buenos Aires, es parecida a la de capital, o sea, tenés juzgados unipersonales, hay cámara de apelaciones. Bien, en laboral no hay. Tenemos tribunales, a ver, si bien etimológicamente se utiliza la palabra tribunales indiscriminadamente, pero si vamos a ser más generales, estamos hablando de organización del Poder Judicial, estamos hablando, la estructura y organización del Poder Judicial. Si vamos a ser más específicos, un juzgado es un órgano unipersonal, que hay un solo juez, ¿bien? Y un tribunal es un órgano colegiado, ¿ok? Que generalmente son 3 jueces, un presidente y 2 vocales. ¿Se entiende? Y se van rotando. Puede ser tribunal, muchos tribunales, por eso van a ver que hay tribunal número 1, tribunal número 2, tribunal número 3, o muchos, dependiendo de la jurisdicción. Pero son 3 jueces, ¿bien? Y en provincia de Buenos Aires no hay apelación, la posibilidad que vos tenés, yo estoy de acuerdo con vos, Ítalo, tendría que haber apelación, es una crítica que se le hace, porque me ha pasado a mí pleiteando, yo no tengo matrícula de provincia, pero he trabajado en estudios que han hecho provincia, y es muy engorroso de golpe, por ejemplo, perder una sentencia, y vos lo que tenés que hacer es ir el recurso extraordinario primero a la Corte de la provincia, ¿bien? Y luego tenés que ir a la Corte Nacional, con lo cual podés tardar años y años. Pero bueno, sí estoy de acuerdo que sería mucho más rápido que haya una Cámara de Apelaciones, pero no lo hay. Para ir a la Corte Nacional hay que hacer reserva del caso federal de entrada, entonces. Mirá, me hicieron esa misma pregunta, me la hicieron Mira, me hicieron esa misma pregunta, me la hicieron en otro curso presencial ayer, y yo te voy a contestar lo mismo, que es, si bien formulaicamente, vamos a decirlo, de ritualismo, yo te recomiendo que lo pongas en la demanda, y hagas reserva en la demanda del caso federal, yo creo que eventualmente, si vos se dan las condiciones, y vos cumplís con los plazos, y lo que dice la ley respecto del recurso extraordinario, yo creo que no te lo pueden denegar. Bien, porque no lo planteaste la demanda. Ahora, se plantea siempre. Entonces vos ya lo tenés en el modelo. ¿Se entienden? Los modelos que vos vas a tener el día de mañana al presentar una demanda, siempre tenés recurso, reserva, caso federal. ¿Se entiende? Para que la gente, para explicarnos, todavía no vimos recursos, ojo. Todavía no vimos recursos. O sea, voy a hacer especial asterisco hincapié, que esto lo vamos a ver más adelante en profundidad. Bien y mejor. Pero, bien, quizás me puedo llegar a contradecir. Pero lo vamos a ver mejor. Yo ahora estoy hablando de mi experiencia. Cuando veamos la letra pura, por ahí vamos a ver que es un poco más complejo. Pero para que nos entendamos más o menos que estamos hablando de contexto, tenemos recurso ordinario y recurso extraordinario. El recurso ordinario es lo que estábamos hablando, la apelación, recurso aclaratoria, recurso de reposición, bien, frente a la justicia ordinaria, que es la justicia común, la que depende de cada jurisdicción, bien, y luego tengo la justicia extraordinaria, la justicia federal, que es la que establece el artículo 116 del Código, de la Constitución Nacional, que es tengo que justificar muy bien por qué voy a la Corte, bien, porque no todos los casos son, pues si la Corte considera que es de puro derecho o una cuestión abstracta, no lo toma, o es derecho común, no lo toma. Bien, tienen que haberse violentado un derecho constitucional, bien, o una ley federal. Y eso, bueno, está en manos del abogado o la abogada, ver cómo lo desarrolla. Bueno, entonces. Perdón, vamos. Entonces la reserva esa del
irse a la justicia federal. Yo la jurisprudencia que he visto dice que no alcanza con hacer la reserva al caso federal de manera claro genérica en el escrito, sino que hay que justificarla muy bien para que cuando uno vaya a ese fuero lo tomen al caso, si no lo desechan de entrada. No, claro que no. Es muy complejo. Esto lo vamos a ver, ¿eh? Bueno, vamos a ver, tranquilos porque lo vamos a ver. Es muy complejo iniciar un recurso extraordinario porque te piden, tenés hasta requisitos de forma. Bien, no solamente te piden una caución, que es un porcentaje de la demanda, te piden que tenés que llenar un formulario especial, Cantidad te de piden. hojas, el tipo de Sí, letra, exacto. todo. Si te piden un tipo de letras muy particular, interlineado muy particular, que miren que no se los toman, más la caución que es carísima, ¿todo para qué? Para que después por ahí te sacan, no es competencia de la Corte, no se trata, esto pasa, es puro derecho, no es competencia de la Hay un Corte, y por ahí. artículo que siempre ponen ese. Ahora no me acuerdo qué número es. Mirá, Que yo se te digo en mi rechaza caso en por el particular. artículo no sé cuánto y anda a buscarlo. Ni siquiera te dicen por qué. No, y otra cosa que me molesta mucho, porque en definitiva que trabajen, ¿no? Tardan mucho y además muchas veces resuelven muchas causas en un solo proveído, en una sola sentencia. Algo que es increíble, pero les juro que lo van a ver, ¿eh? De golpe viene les viene la cédula de la Corte Suprema y me dice, uy, la cédula de la Corte, y resolvieron 5 casos en una sola sentencia. ¿No? Y generalmente son los casos que consideran que son de puro derecho, que son cuestiones, bueno, ¿no? Que no son federales, que no se pudo probar bien por qué va a la Corte, se lo sacan así, flap, sacan 6, 7 juicios de una. Bueno, chicos, a ver, vamos a hablar un poquito, vamos a retroceder un poco de lo que veníamos viendo, y vamos a hablar de los principios probatorios del derecho laboral, algo que también se puede llegar a aplicar también a servicio doméstico, con lo cual no estamos tan alejados de lo que veníamos viendo. Y vamos a hablar un poco, ¿bien?, del sistema probatorio y sobre todo, que es lo que nos interesa en la materia, cuáles son las diferencias que tenemos con el sistema civil, sobre todo, que si se quiere nuestro sistema hermano o madre en alguna forma también, porque el Código Procesal Civil y Comercial, tanto de la Nación como de la Provincia de Buenos Aires, son de fondo de los sistemas que estamos viendo, de laborales que estamos viendo. ¿Bien? Pero nosotros vamos a ver, perdón, estaba tomando agua, está dejando, no hay problema. Gracias por avisar. Con lo cual, a mí lo que me interesa es que veamos cuáles son las diferencias que tiene el procedimiento laboral. Bien, hola Simón, cuáles son las diferencias que tiñen al procedimiento, bien, laboral, ¿ok? Entonces, ustedes van a ver, lo que fuimos viendo a lo largo de la materia, vimos una demanda laboral, bien, la demanda la tuvieron que construir, bien, tuvimos una clase que hablamos específicamente de los requisitos de la demanda, vimos que no es una demanda normal, bien, sobre todo la de Capital Federal, que es un proceso muy particular, que es un proceso que tiene sus particularidades, pues es un proceso de sumario. Y vimos también que el sistema laboral tiene sus particularidades que tienen que ver con la Constitución Nacional, con los principios protectorios, que igual hoy están un poco en duda porque la actual ley algunos los ha sacado, pero no importa, porque algunos están en la Constitución. Tiene que ver con una cuestión de rapidez, una cuestión de urgencia, que eso yo lo vengo repitiendo, porque la indemnización tiene carácter alimenticio, y van a tener todo el procedimiento. Y es lo que lo va a diferenciar con el procedimiento civil o comercial. Bien. Entonces, vimos una demanda, bien, laboral, vimos las diferencias entre una demanda laboral de provincia y de Capital Federal. Eso es una pregunta que yo les puedo llegar a hacer en el parcial. Tampoco les pregunto algo tan difícil, ¿no? Luego, vimos contestación de demanda. Bien. Vimos contestación de demanda, los principios de la contestación a demanda.
yo para ver en el proceso donde estamos parados, también cabe aclarar que vimos un tipo de demanda específico también, que es el de Tribunal de Servicio Doméstico. Bien, o sea, vimos 3 tipos de demandas laborales. Y luego, una vez que se produce, que lo dice el artículo 330, el artículo 330 pide que se denuncien los hechos. Bien, los hechos se tienen que ser denunciados explícitamente, sucintamente. Tiene que ser claramente, yo tengo que hacer un desarrollo de los hechos en la demanda, y en la contestación de la demanda también. Y no solamente eso, en la contestación de la demanda, que si no me equivoco, pero estoy hablando de memoria, creo que es el artículo 356, pero les pido perdón si falla, puede fallar, como dice Tuzán. En la contestación de la demanda yo tengo dos cargas procesales como demandado, que es la negativa de los hechos, y ahora voy a explicar por qué estoy hablando de esto, la negativa de los hechos, que tiene que ser una forma muy particular, y tengo también la carga de también contar los hechos, o sea, desarrollar también los hechos según la versión de mi cliente. Bien, entonces vuelvo a insistir, la parte actora tiene que hacer un desarrollo de los hechos. Esto es importante, ya lo saben, es uno de los requisitos de la demanda, porque el juez me puede intimar a que si el juez considera que la demanda está floja de papeles, digámosle, o no se entiende, o tiene oscuridades, el juez me puede intimar como parte actora para que lo complete. ¿Esto por qué es? Por 2 cosas. Primero, para respetar la debida defensa en juicio de la demandada, y segundo, por una cuestión de la futura traba de litis, que es hacia donde voy. Luego viene la contestación de la demanda. Bien, en la contestación de la demanda también el demandado tiene la carga procesal de reconocer o desconocer, perdón, digo bien, desconocer o ratificar los hechos, y la documentación, reconocer o ratificar los hechos y la documentación. Ahora voy a explicar cómo lo tiene que hacer. Y tiene la obligación de también desarrollar los hechos, según su punto de vista. ¿Por qué? Cuando me refiero a carga procesal, me refiero a que si no lo hace, pierde la posibilidad de hacerlo. Es el momento, por el principio de preclusión procesal, es el momento de hacerlo. Si no, le caduca la posibilidad, no lo puede hacer más. ¿Bien? Entonces, ¿qué tiene que hacer la parte demandada? Tiene que negar categóricamente los hechos. Si no lo niega categóricamente, se va a considerar básicamente que un reconocimiento tácito. ¿Hasta acá vamos bien? Entonces, por ejemplo, ¿qué niego? Bien. ¿Cómo? Perdón, no escuché. ¿Es lo que se considera como presunción? Jorgelina, ¿no? Sí, profe. En realidad es una carga, si se quiere, es una sanción que se le aplica a la demandada, sí, que va a dar una presunción iuris tantum de un reconocimiento tácito, en realidad, de lo que dijo la parte actora. ¿Bien? Ok. Ahora, ¿qué pasa? Ahí sí, es una presunción iuris tantum. Ahora, que admite prueba en contrario. Ahora, ¿qué pasa? Para evitar esto, que es básicamente empezar 1-0 abajo, ¿no? En el partido, para evitar esto yo tengo que decir niego que haya sido contratado, que niego que la parte actora haya trabajado para mi mandante, que niego que el trabajador se le haya pagado, todo, punto por punto, todo. Uno Se por niega uno es, todo. uno por uno de los Uno por argumentos uno, que están en la demanda. exactamente. Y en el orden en que están Exactamente. en la demanda. Exacto. Y en el orden te lo puedo llegar a. Sí, en principio es más ordenado, pero tiene que estar todo negado. ¿Por qué digo esto? Porque es muy común, volvemos a las fórmulas, que cuando empieza el abogado a hacer la negativa de los hechos, pone un párrafo que dice que vengo a negar en forma general todos los hechos de la demanda. ¿Bien? Eso lo hacemos porque nos creemos sin tempillos y para cubrirnos por si se me escapa algo. ¿Bien? Pero si yo solo me quedo con ese párrafo, el juez va a considerar que no cumplí con esta carga procesal y que le estoy reconociendo todos los hechos a la parte actora. ¿Bien? Entonces yo, por más que ponga este párrafo de que vengo a desconocer todos y cada uno de los hechos de la demanda, específicamente niego, 2 puntos, ahí empiezo. Y les puedo asegurar que es la parte más engorrosa. Ahí en los hechos junior está clavado con la negativa de los hechos. Porque el resto es todo en principio,
cuando son estudios grandes, empresas grandes, por ejemplo de ART, o bancos, o cuestiones de recursos humanos de empresas grandes, usan el mismo formato, usan el mismo modelo, pero la negativa de los hechos no. Entonces, que niego. Incluso van a ver que les va a pasar como a vos de la parte actora, que a veces se niegan cosas que luego se ratifican. ¿Se entiende? O sea, frente a la duda se niega, por ahí se niega que se haya recibido el telegrama, número tal, de fecha tal, pero después por ahí se ratifica. ¿Bien? Pero bueno, lo que tienen que saber ustedes, y yo como abogado y profesor de práctica forense, y que les tengo también que enseñar el criterio a redactar, que ustedes tienen que negar todo. Y se niega de forma categórica, de forma positiva. O sea, sí, yo sé que es, vamos a decirlo, contradictorio negar positivamente, pero yo me refiero a que es una negativa categórica. No es, el actor podría haber trabajado, bueno, no me acuerdo, la parte de mi mandante no se acuerda si el actor tiene 500 empleados. Bueno, no. Tiene 1000 empleados, entonces no tiene los registros. No. Eso automáticamente el juez va a decir, esto se toma como un reconocimiento, una ratificación tácita de lo que está diciendo el actor. Bien, tiene que ser categórico. Que niego que haya trabajado, que niego los hechos de la demanda, que uno por uno. Bien. Entonces, yo cuando ya tengo la demanda con los hechos, cuando yo ya tengo los hechos, cuando tengo la contestación de la demanda con los hechos, ya lo que sería los hechos, la negativa y la ratificación, porque esta es otra cosa también. Yo tengo que ser lo suficientemente inteligente para saber que a veces, para evitarle prueba a mi parte, porque las pruebas significan costas, ¿bien? A veces conviene ratificar. ¿Para qué voy a negar una carta de documento si la carta de documento la contesté? Bien, y me evito por ahí un informe, me evito un oficio, que ahora vamos a ver, o hasta a veces una prueba caligráfica. Bien, ¿se entiende a lo que voy? Entonces hay que ser inteligente respecto de esto. Si está probado, por ejemplo, el tema de la categoría no está discutida. Bueno, en todo caso, dentro de los puntos periciales no voy a pedir cuál es la categoría del actor. Yo le digo para que se vaya entendiendo lo que quiero decir, que hay que ser inteligentes, ¿no? Pero ante todo cumplir con los plazos. Eso básicamente es una verdad escrita en piedra. Entonces, tenemos los hechos de la parte actora, tenemos los hechos de la parte demandada, bien, tenemos los hechos que son controvertidos y los hechos que están ratificados. Vuelvo a repetir. Tenemos los hechos de la parte actora, tenemos los hechos de la parte demandada, y además vamos a tener en este punto procesal del proceso los hechos contradictorios. Bien, los hechos contradictorios son aquellos que se van a tener que probar en autos. Bien, me refiero a hechos que están, ambas partes dicen, son justamente lo dice la palabra, uno dice una cosa, el otro dice la otra. Es mi palabra contra la tuya. Entonces. ¿Verdad, profesor? Cuando se contesta la demanda después de la negación, viene algo así como la realidad de los hechos, y ahí se empieza a redactar la demandada, los hechos como los ve. Exactamente, y también esto ya depende del estilo, pero como también hay que ratificar o negar la documentación que se presente, en el caso de que se presente, se puede hacer muchos lo hacen dentro de la negativa de los hechos, la negativa de la documentación, o hacen un punto aparte y dicen, respecto a la documentación, niego telegrama, niego los recibos de sueldo que han presentado, ¿se entiende? Entonces, llegado a este punto, lo que va a hacer el juez, y ahí entramos dentro de lo que es el artículo 80 de la ley, la 18345, y después vamos a ver también una diferencia con provincia de Buenos Aires. Lo que va a hacer el juez es va a hacer una serie de cosas. Primero, se va a dar lo que se llama la traba de la litis. Cuando ustedes escuchen lo que es la traba de la litis, la famosa traba de litis, es decir, te queda trabada la ley o los hechos, quiere decir que ya el juez va a tener un criterio, un panorama de qué se va a tener que probar y qué no.
en el expediente. ¿Bien? Ya tiene su hoja de ruta. Y en base a eso, ¿el juez qué va a hacer? Porque también lo que ya va a tener, llegado a este punto, es la prueba de un lado y del otro. ¿Bien? Va a tener la prueba de un Tiene lado que y va a tener definir las pruebas que son conducentes para llegar a la resolución de la controversia según su sana crítica. Exactamente. Entonces lo que va a hacer el juez es la famosa apertura a prueba. ¿Bien? En la apertura a prueba, lo que hace el juez es, nos va a dar lugar a la demanda. ¿El juez qué hace? Ordena la prueba. ¿Bien? O no la da lugar. ¿Bien? ¿Da lugar o no? O a veces puede pasar que alguna prueba la difiere para más adelante, porque considera que a veces juegan con el cansancio de las partes y después la parte se tiene que acordar para ver si la pide o no. Pero lo importante es que en la apertura de prueba el juez va a determinar justamente cuál es la prueba que va a llevar adelante y cuál no. Bien. Y acá es importante porque si el juez no me da lugar a una prueba que yo considero que es fundamental para mi caso, yo puedo apelar esa decisión. Bien, el no otorgamiento de una prueba es motivo de apelación, bien, o de un recurso, dependiendo de la jurisdicción. Entonces, también el artículo 80, ya que estamos, el famoso artículo 80, no confundir con las certificaciones de aportes y servicios. Este es el artículo 80 de la ley 18345, que todos los que han transitado ese fuero, es el famoso artículo 80, audiencia artículo 80, tiene que ver con que el juez tiene la posibilidad, le da facultades al juez de fijar una audiencia en todo el momento que él crea conveniente. Bien, la famosa la audiencia artículo 80, el juez la puede fijar cuando lo considere conveniente hasta el momento de la sentencia. Bien, ¿esto qué quiere decir? Para que nos entendamos. Una vez que se produce la traba de la litis, el juez mismo lo hace en la audiencia en el auto de apertura a prueba, el juez va a fijar una audiencia para las partes. Bien, una de las cosas que va a hacer, que es muy común, fija la confesional. Ahora vamos a hablar un poco de la confesional. Fija la confesional para que vayan las partes. Porque la confesional es una de las pocas mismos cédulas que se terminan, que van al domicilio real de las partes. Y la confesional, todo esto no lo vimos, lo vamos a ver más adelante, lo explico rápidamente. La confesional es un tipo de prueba que se hace por sí o por no, que no depende de la jurisdicción. En Provincia de Buenos Aires hay que presentar un formulario, en Capital no hace falta, pero esto lo voy a explicar más adelante la clase que viene. La clase que viene lo voy a explicar bien mejor, pero yo lo digo para que sepan. Entonces se tiene que presentar la parte actora y la parte demandada, se sienta y el juez le va a hacer preguntas por sí o por no. ¿Es verdad que usted trabajó para la empresa de tal fecha a tal fecha? Sí. ¿Es verdad que a usted lo echaron con causa? No. Es una prueba que está bastante denostada porque realmente, sí, ahí vamos, Brenda, es exactamente lo mismo, es el mismo criterio, Brenda, ahora lo voy a explicar. Está muy denostada la confesional porque realmente tiene que tener un muy mal día la parte para que es por sí o por no, y tiene que pensar bien lo que va a decir, no hace falta ni prepararla la parte, pero bueno. No se puede dar vuelta, no puede mirar al abogado, tiene que mirar para adelante, es horrible. Exactamente, pero bueno, es por sí o por no, y es como que yo te pregunte, ¿usted tuvo a Lucas Costa de profesor? Y es sí o no, y vos vas a contestar en base a lo que te conviene a vos. Entonces me parece que el valor probatorio de la confesional tiene que ver más que nada, y esto me hago cargo yo de lo que digo, con un poco coaccionar a las partes que vayan a la audiencia de conciliación. Bien, por eso se fija la confesional. Primero, en el artículo, esta famosa audiencia artículo 80, que es para que vayan las partes. Igual vamos a ver bien la confesional la semana que viene. No confundir con la testimonial. Bien, esta es una prueba que hacen las partes. Bien. Y obviamente que si la parte se niega a contestar o si contesta con grises o hay una
no sé la palabra, pero es como que utiliza subterfugios bueno, nada, lo tienen por reconocido los hechos, bien, lo mismo, bien, es como que se tiene por reconocido los hechos de la demanda, bien, obviamente admite prueba en contraria. Entonces, la audiencia del artículo 80 es una audiencia que el juez va a llamar a las partes. Acá, como bien me ponía Brenda, tiene que ver con, también es igual a lo que sería la audiencia 360 civil, la famosa también artículo de tengo un 360, donde el juez va a intentar una conciliación. O el juez, en líneas generales es el secretario del juzgado, cuando no es un empleado del juzgado, en la mejor de los casos es un secretario, pero bueno, la tendrá que tomar el juez realmente se hacen esfuerzos para tratar de llegar a un acuerdo. Esto es una de las principales críticas que se le han hecho al sistema de SECLO en su momento, y meto también a la mediación civil con el 360, no solamente porque el sistema de SECLO y de mediación civil, que son dos sistemas casi hermanos, porque fueron iniciados los proyectos de ley, creo que al mismo tiempo, y cuando se debatió, el criterio justamente era bajar el nivel de litigiosidad. Lo cierto es que las críticas que se le hacían al sistema, tanto de mediación como de SECLO, era justamente eso, que era violatorio de la Constitución Nacional, artículo 18, libre acceso a la justicia, acceso al juez natural, bien, todas esas cuestiones, y también el hecho de que era redundante porque el juez, tanto en civil como en laboral, puede fijar la audiencia cuando le plazca. Bien, hay un límite a esto, que es la sentencia. Bien, una vez que yo tengo sentencia... Perdón, profe, yo creo que algunos de mis compañeros se van a acordar. El año pasado en laboral tuvimos un profesor que era juez de un laboral en Santiago del Estero, y tuvimos la oportunidad, porque él nos mostró una audiencia grabada, justamente confesional tuvimos. Pudimos ver todo esto que usted está diciendo. Qué interesante, muy interesante. Así que, ¿cómo se llamaba el docente? ¿O cómo se llama? Debe estar vivo. Everle. Bueno, así que eso es está bien, les dio un lindo recurso para que lo vean. Sí, pero igual muy lo bueno. vamos a ver. Vimos también la testimonial. Excelente. Bien, perfecto. Pero yo te lo voy a explicar mejor, Eve. Entonces, yo le voy a dar una vuelta de tuerca que no lo vas a poder creer. Entonces, no, está bien lo que hizo el docente, está muy bien. Está muy bien, así ustedes tienen un poco acceden a material que generalmente no podrían acceder. Bueno, o en virtualidad sería muy difícil. Bueno, más allá de eso, estaba hablando del artículo 80 y el 360. Si tengo, a partir de la sentencia, yo ya no, el juez en realidad, ojalá fuera juez, ojalá, a partir de la sentencia, el juez ya no puede llamar a una audiencia del artículo 80. Bien, lo que hace el juez es llama a una audiencia una vez que tengo la sentencia, el juez llama a lo que sería una audiencia de forma de pago. Bien, el artículo en este momento no me lo acuerdo, pero lo voy a buscar. Pues lleva el caso cuando ya veamos juicio ejecutivo y ya lleguemos a la parte de ejecución, de sentencia, se los voy a decir bien, pero para que sepan que el artículo 80, la facultad que tiene el juez de llamar a una audiencia en todas las partes del proceso, lo puede hacer desde que básicamente se produce la contestación de la demanda o sería la apertura a prueba hasta la sentencia. Bien, a partir de la sentencia ya las audiencias que va a llamar el juez, la facultad que tiene es llamar a audiencia de forma de pago. Bien. Y ahí lo que se puede discutir no hay es una... audiencia de vista de causa, profesor. La audiencia de vista de causa es en provincia de Buenos Aires. Bien. Ok. La diferencia que vos vas a tener, la diferencia que... Yo ahora estoy hablando del artículo 80 de la ley 18.345. Una pregunta. Hablo desde Tierra del Fuego, que es de donde estoy. Acá está el artículo 55, permite al juez, antes de dictar sentencia, poder pedir la producción de una prueba que se le ocurre a él para mejor proveer. ¿Hay Eso algo se llama así? Sí, claro que sí, está también en el artículo 80. Son lo que se llaman las audiencias, audiencias no, las medidas para mejor proveer.
Bien, es una facultad, esto es en realidad una facultad también que tiene el juez en civil. Tiene que ver con las facultades del juez. El juez es el árbitro del procedimiento. Bien, no es parte del procedimiento. El juez es un árbitro imparcial en el procedimiento. Entonces el juez puede tomar decisiones que tienen que ver con la economía procesal o que tiene que ver un poco para encauzar la causa, valga la redundancia, para encauzar el proceso. Bien, entre las facultades que tiene el juez puede tomar medidas de mejor proveer. La medida de mejor proveer, ¿qué quiere decir? Que si considera el juez que para su mayor entendimiento y para tomar una mejor decisión al momento de sentenciar, ordena alguna prueba que no pidieron las partes. ¿Bien? ¿Se entiende? Puede ser que el juez, o a veces puede pasar también que el juez vuelva a pedir que se vuelva a hacer una prueba. Sobre todo pasa con las pericias, si el juez al momento de sentarse a ver la demanda, al momento de sentarse a construir la sentencia, considera que una determinada pericia no se estuvo bien hecha, porque por ahí el perito no les pidió recursos, no le pidió estudios médicos a la parte actora, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces considera, estaba diciendo que me están poniendo acá, la medida mejor proveer la absolución de posesiones es lo que tiene que ver con la confesional. Son dos cosas distintas. Bien. Lo que estamos hablando ahora es de las medidas mejor proveer, que son las facultades que tiene el juez de ordenar una prueba. Bien. También dentro de las facultades que tiene el juez tiene medidas sancionatorias y disciplinarias. Puede llegar a aplicar una multa respecto a las partes si considera que alguna de las partes actuó de forma ilícita o se actuó conforme no actuó de buena fe o de acuerdo a los intereses de su propio cliente o de las partes. Bien. Entonces, obviamente que las medidas de mejor proveer pueden llegar a ser una herramienta para las partes para apelar. Porque si el juez, vamos para que se entienda. Por ejemplo, yo les dije que, por ejemplo, en Capital Federal, el actor tiene la carga para ofrecer la prueba, no es en la demanda. Es en lo que se llama el segundo traslado. Bien, tenemos la demanda, la contestación de la demanda, y recién ahí la parte actora tiene la carga procesal de ofrecer la prueba. Bien, yo particularmente recomiendo, y lo dije en su momento, recomiendo que se haga en la demanda para se ahorran un problema. Pero hay muchos colegas que consideran que es una forma, si se quiere, como si fuera que estén jugando al póker, se guardan las cartas o al truco y después las muestran después. Bien, es una forma, una estrategia. Yo creo que no hay que especular, pero independientemente de eso, la carga procesal está en este segundo traslado. Y esto implica que si yo no lo cumplo, pierdo la posibilidad de ofrecer la prueba. Entonces hay muchos jueces que, por ejemplo, como medida de mejor proveer, ordenan una pericia médica. Bien, por ejemplo, o ordenan una pericia contable. Bien, y si está haciendo eso el juez, de alguna forma está beneficiando a la parte actora. ¿Se entiende lo que digo? Que perdió la prueba. Si ocurre esto, muy probablemente haya una sentencia y sea un argumento para apelar, diciendo que el juez no está siendo imparcial, que está siendo parcial respecto a una de las partes. Entonces, la vista de causa, para que me preguntaron por allí, la vista de causa en Provincia de Buenos Aires, también vimos la famosa audiencia artículo 80, la famosa audiencia 360 civil, aunque no me compete, eso es materia de Forense 3, y eso fue una chapa. Y vimos la audiencia también famosa de forma de pago, ¿no? Que lo que se discute en realidad es una quita de intereses, una forma de cuotas. Bien, lo que no se puede discutir es el fondo de la sentencia, cuando está firme. Más allá de eso, otra audiencia famosa es la audiencia de vista de causa. Bien, ¿qué es la audiencia de vista de causa? La audiencia de vista de causa es en Provincia de Buenos Aires y lo que implica es que cuando se produce la apertura a prueba, bien, el juez va a fijar una audiencia de la famosa audiencia de vista de causa que no es al principio, va a ser al final del procedimiento. Bien,
La audiencia vista causa lo que marca es la clausura del periodo probatorio, al revés de lo que sería en Capital Federal. Esto es una diferencia fundamental, porque en Capital Federal la audiencia artículo 80 de alguna forma marca el inicio de la etapa, de la etapa probatoria, porque si no hay un acuerdo se abre a prueba. ¿Bien? A veces también, como yo bien dije, para no contradecirme, a veces está dentro de la apertura a prueba se fija la audiencia artículo 80. Pero lo que es muy común es la audiencia artículo 80 y luego viene la apertura a prueba. Eso es lo más común. En cambio, en la provincia de Buenos Aires se hace la apertura a prueba y una vez que ya consideramos que se hizo toda la prueba, sobre todo la informativa y los periciales, bien, se toma, ahí voy Simón, se toma la audiencia de vista de causa, que además en la audiencia de vista de causa hay dos situaciones. Primero, se toman las testimoniales y se toman, los alegatos se hacen orales, obviamente lo que se hace se lee el alegato de forma oral. Bien. Sí, estaría bueno, Yamila, que sea en todas partes lo mismo, la verdad que estoy de acuerdo. Pero también, ojo, por ejemplo, yo tengo matrícula en Capital Federal y yo no puedo firmar la jurisdicción. Entonces, vos te vas a especializar, tenga la matrícula. Y eso también es un consejo que yo te doy. Yo lo que les estoy dando puntualmente, para que ustedes vean y entiendan que no es todo lo mismo, más allá de la ley laboral y la Constitución, esto es ley procesal, es cómo vas a reclamar, no qué vas a reclamar. Y va a variar de jurisdicción en jurisdicción, y lo que yo trato de implementarle a todos los alumnos, les digo lo mismo en todos los cursos, es cuando van a presentarse, lean bien cuáles son los requisitos de esa jurisdicción. Sí, Simón, decime, por favor. Sí, con respecto al tema que estaba hablando del juez, si pide una pericia médica, ¿es porque no tiene un veredicto todavía armado o no tiene algo armado? ¿O por qué la pide? Mirá, es porque es una facultad que tiene, que es lo va a hacer como medida de mejor proveer, y te va a decir en el proveído, te va a decir que a los efectos de un mejor entendimiento de los hechos, o a los efectos de y haciendo uso de las facultades de medida de mejor proveer, te va a dictar una medida. Ah, claro, para sacarse la duda sobre algo, digamos, o algo que faltó presentar. Exactamente, claro. Es porque él considera que hace falta una pericia, o que se hizo mal la pericia que se hizo. Es muy común esto, que el juez considera que no pasa nada, Luján, no pasa nada, gracias por avisar. Es muy común, también pasa en cámara, en cámara pasa que cuando a veces va a la cámara y muchas veces la cámara ordena prueba, o una nueva, ¿cómo se llama? La Cámara va a fijar audiencias de conciliación. Recuerden que al no estar firme la sentencia, se puede modificar, o sea, puede dictar audiencias de conciliación, puede dictar medidas de mejor proveer, la Cámara también lo puede hacer. En la práctica, lo que ocurre, chicos, si es así, cuando se comen una prueba, van a ir al juzgado a hablar, le van a llorar la carta al juez, si tienen suerte, si que los reciba, se van a hacer los pobrecitos, y por ahí el juez dice, bueno, a ver, les voy a dictar la medida de mejor proveer. En la práctica sucede eso. Bien, eso es lo que ocurre en la práctica. Pero bueno. Profe, ¿yo no puedo sumar pruebas que última después desisto de presentarla? Sí, vos lo podés hacer. Lo que pasa, Blanca, es que tiene que ver también con la ratificación de los hechos. Vos tenés que ser inteligente al momento de hacerlo. Obviamente ese criterio de lo que no, lo que abunda no daña, ¿no? Pero vos si generás prueba, vas a generar costas, ¿me entendés? Y eventualmente, aunque la desistas, puede ser también que la otra parte se niega que la desistas de la prueba. O sea, te vas a meter en un berenjenal. Yo lo que te recomendaría, es que pienses bien la prueba que vas a producir. Pero sí lo puedes hacer. Es muy común, por ejemplo, con la testimonial, que lo vamos a ver. A ver, y esto porque es práctica forense, ¿no? Si vos, por ejemplo, no pudiste notificar a un testigo, la carga de notificación de los testigos está a cargo de la parte. Todavía no lo vimos esto, quédense tranquilos, lo vamos a ver en la semana que viene. Yo, de golpe,
no notifico un testigo y me aparece el testigo el día de la audiencia. Red flag, como dicen los chicos ahora. Se me prende el cartelito de rojo en el auto. Me aparece el testigo, yo no lo notifico. Tipo, no se notificó, no le llegó la notificación y aparece ahí. Un testigo yo lo ofrecí. Yo lo que hago como profesional inmediatamente lo desisto. Lo desisto inmediatamente. ¿Se entiende lo que digo? O sea, uno tiene que hacer utilización de lo que pueda hacer o no de forma estratégica. Porque obviamente lo trajo la contraparte. Bien, también otra de las cosas que son muy comunes y que muchos profesionales lo hacen es, por ejemplo, traer al testigo con auxilio de la fuerza pública. Yo particularmente no lo hago nunca, salvo que realmente tenga que ir y realmente sea vital que el tipo declare, porque ¿qué implica esto? Que va a ir un patrullero a la casa del tipo, lo va a ir o de la mina, le va a tocar el timbre, todo el barrio lo va a ver que se sube un patrullero, lo van a traer en patrullero, lo traen los policías, lo traen hasta la puerta del juzgado, y el tipo me va a declarar mal, porque va a estar, o sea, va a estar con bronca. ¿Se entiende lo que digo? Esto es práctica forense. Sí. Y sí, porque se va a sentar y conoce al actor, no. Conoce, es verdad que no, estábamos todos en blanco. ¿Se entiende? Obviamente. Y aparte de que en este tipo de. Perdón. No, decime. No, sigue. Espera que justo me iba a sonar la nariz. Me venía bárbaro. Bueno, entonces hablo yo. No, porque que... le quería decir que justamente en los juicios laborales, por lo general, los testigos que se llevan son justamente gente que trabaja ahí. Y muchos de esos testigos es gente que sigue trabajando ahí, que no va a ir a declarar en contra de su patrón. Bueno, eso es otra cosa, dos cosas voy a decir respecto a esto. Igual ya estoy hablando de prueba. No, eso me vino a cuento por lo que usted dijo de que si aparece el testigo, que yo no lo cité, pero que en su momento lo nombré en la demanda, probablemente si aparezca va a ser porque viene y lo trae la contraria. Bueno, otra cosa, esto ya es práctica forense, chicos. Esto es si hay una materia para que surjan estos temas es acá. Otra cosa también es si de golpe ambas partes puede pasar, que ofrecen el mismo testigo, ambas partes. Bueno, entonces ahí hay que tener cuidado con ese testigo. Ahí, bueno, uno ve qué hace, ¿no? Si lo desiste, si no lo desiste, uno tiene que ser más inteligente. Bien. También pasa a veces que les va a ocurrir como profesionales que el testigo de la parte demandada le declara muy bien a ustedes, a la parte actora. Bien. Puede pasar también que uno, la semana que viene vamos a ver qué se puede hacer o no se puede hacer, pero uno habla con el testigo, lo vamos a llamar, no está mal, no es ilegal preparar al testigo, y a veces uno habla, y el testigo se sienta y se asusta y dice cualquier cosa. Eso le va a pasar, chicos. Entonces, ¿cómo, perdón? Dígame. No, me cuesta muchísimo todas estas materias porque yo no estoy más acostumbrada a ser penal y trato, me bajo y todo el tiempo, digo, pasa con los imputados que uno los prepara y en el momento de la audiencia te dicen cualquier cosa, mucho más con un testigo que uno no tuvo la posibilidad de preparar demasiado, que no termina siendo tan parte como el imputado en sí. Mira, en la práctica el testigo que vos llevas en laboral es alguien que trabajó con el actor. El mejor testigo es el que ya no trabaja más para la empleadora, pero tampoco vas a llamar a alguien que trabajó hace 20 años. ¿Me entendés? Tiene que ser un testigo fehaciente de que, por ejemplo, un tipo que lo echaron. En la práctica el abogado tiene generalmente 2 o 3 juicios, si fueron despidos masivos. En ese caso ya el problema está solucionado porque a uno le sale a otro y viceversa. También la moneda de cambio, cuando el trabajador le pide que traiga el testigo. Perdón, pero ¿se puede hacer Juan es testigo de Pedro, Pedro de Pablo, Pablo de Juan? Si tienen todos los intereses en hundirlo pero todos tienen intereses en hundirlo. Pero ¿sabés qué va a pasar? ¿Sabés qué pasa ahí? Lo que va a pasar es que en las generales de la ley
le van a preguntar si él tiene un juicio contra la demandada, va a decir que sí, le van a preguntar en qué juzgado y le van a preguntar la carátula para que quede todo legal. Y bueno, y en todo caso lo impugnará esto lo vamos a ver la semana que viene, lo que ocurre procesalmente, lo impugnará la parte demandada. Vos me preguntás a mí, ¿es más grave o más impugnable? Por ejemplo, cuando a veces llaman a un gerente o a un supervisor, no tanto un trabajador que está trabajando, pero a veces llaman, qué sé yo, al jefe de recursos humanos. Es muy común esto, ¿eh? Jefe de recursos humanos, llaman al supervisor, llaman al gerente y es mega impugnable. Y generalmente le dirían, no es que no tenga valor lo que va a decir, pero está totalmente condicionado a lo que va a decir. ¿Me entendés? En cambio, el trabajador, que fue parte presencial de la situación, que por ahí echaron lamentablemente de furiosa actualidad, echaron a 50 personas al mismo tiempo y el tipo va a decir, sí, nos echaron, un día fuimos, estaba cerrada la reja, ¿se entiende lo que digo? Obviamente la parte demandada se va a agarrar eso para impugnar que tiene un juicio, pero ¿qué va a hacer? Tiene un juicio porque no le quedó otra, ¿me entendés? O sea, es como que... pero bueno, sí, es como decís vos, ¿es impugnable? Sí. Lo que sí no se puede, ya no estamos hablando de testimonial y lo vamos a ver la clase que viene, vamos a ver los requisitos del testigo. Por ejemplo, el testigo puede ser hasta un pariente hasta cuarto grado, o sea, yo no puedo llamar a mi hermano que se sienta a declarar, ¿se entiende? Va a ser totalmente impugnable. Declarar va a declarar, pero me lo van a impugnar y me van a dar la razón, ¿se entiende? No puedo llevar a mi esposa a declarar. Solo en familia pueden ir los parientes. Más allá que estoy divorciado y me voy a declarar muy mal, pero no importa. No, familiares no. Pero sí puedo hasta cuarto grado. O sea, si es, no sé qué sería cuarto grado. No, decía que solo en el fuero de familia declaran los parientes. Ah, bueno, pero eso es otra cosa. O sea, eso familia es otra cosa. Bien, esto es igual que en civil. Bien, en civil, familiares hasta cuarto grado no se puede, gente que te deba dinero o no, o que vos le debas dinero. Bueno, después lo vamos a leer bien cuáles son los requisitos. Tienen que ser mayores de edad, después lo vamos a ver la semana que viene. Bien, entonces, vamos a ver bien cuáles son los principios del sistema probatorio laboral, que son un poco lo que tiñe el procedimiento. En primer lugar, el famoso principio protectorio, bien, que está en el artículo 14b de la Constitución Nacional. Tiene que ver con el indubio properario, bien, que tiene que ver con la interpretación favorable al trabajador en caso de duda. ¿Bien? Esto quiere decir que cuando hay una duda, el indubio properario quiere decir que cuando hay una duda de cómo aplicar de la aplicación de la ley, el juez debería aplicar de la forma más favorable al trabajador. ¿Bien? Esto es el derecho laboral clásico. Digamos, ahora está cambiando hacia una cuestión más contractual, pero bueno, no me voy a meter en eso. Bien. Luego tenemos el principio de carga dinámica de la prueba. Esto es importante. La carga dinámica de la prueba, que también está en civil es un poquito más difícil, pero en laboral se utiliza mucho, la inversión o carga dinámica de la prueba, implica que la prueba la va a generar, o mejor dicho, la carga de la prueba va a recaer en quien esté en mejores condiciones de realizarla. ¿Qué quiero decir con esto? Si, por ejemplo, yo estoy demandando a una RT y el trabajador se tiene que hacer estudios médicos, ¿bien? Yo le voy a pedir a la RT que le haga los estudios médicos al actor porque la RT va a tener un montón de servidores de salud y no le va a costar nada hacerle los estudios médicos, ¿bien? En líneas generales, yo les digo, como fue mi experiencia personal, al principio a mí me daba un poco de escozor poner en manos de la RT los estudios, pero ocurre y es así. Y generalmente no pasa nada porque a ellos no les cuesta nada. Y además se pueden llegar a comer una sanción del juez, una aplicación de alguna multa para el caso de que no cumplan, por una cuestión de que el juez va a decir exactamente esto, que por una cuestión de la carga, de la inversión de la prueba o de la carga dinámica de la prueba, como tienen tantos prestadores de salud, pone en cabeza de la RT la realización de los estudios médicos. ¿Bien?
Obviamente la parte actora se puede negar y en ese caso los estudios médicos los va a tener que pagar. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Se entiende el concepto de lo que estoy diciendo? O sea, la carga de la producción de la prueba se va a poner en cabeza de quien le cueste menos, ¿bien? Realizarla. Está bien, pero si existe la gratuidad, ¿por qué debería pagarlo? En el caso de que se niegue, ¿no? La Sí, RT, ¿por qué sí, tendría sí, que sí. pagarlo el trabajador? Tenés razón. Lo que ocurre en la práctica con la gratuidad es que el trabajador se lo va a tener que realizar si el trabajador no acepta, que es válido también que el trabajador o el abogado digan, yo no voy a aceptar los prestadores médicos de la RT, pues los estoy demandando, lo que ocurre es que el trabajador va a tener que ir a lo que sería un hospital público. ¿Bien? Está bien, Y lo en que va a ese pasar, caso porque es él el que lo decide, pero usted estaba sí, diciendo en ese en el caso de que se niegue la RT. puede pasar también que se niegue la RT, puede pasar, ¿eh? Puede pasar. En ese caso el juez, bueno, dependerá del juez. Hay jueces que son muy parte actores y les aplica una multa. Hay jueces que consideran que están fallando en contra de la buena fe procesal. Hay jueces que directamente le dan traslado a la parte actora y le dicen ocúpese usted. Eso está a criterio del juez. ¿Bien? En ese Los caso, tiempos, perdón, los tiempos también van a ser distintos si te lo haces en el público o si te lo haces con la prestadora, obvio, aunque lo estés demandando. exactamente porque el hospital público por ahí te van a dar turno a un año. Pasa esto, ¿eh? O de golpe se tiene que hacer una tomografía y esto lo vi yo, ¿eh? Le dan turno a 6 meses a las 3 de la mañana. Bien, y si el trabajador no va de vuelta a turno, y para pedir los turnos no saben lo difícil que es. Entonces, nada, también lo que puede ocurrir es que, yo les digo, esto ya también tiene aristas de práctica profesional, mandar al trabajador o a la trabajadora que intenten su prepago en su obra social hacérselo. Bien, hay obras sociales que lo toman y otras que no. Sobre todo cuando son obras sociales, puede ser que vaya con el proveedor de la prueba y puede ser que se lo haga la obra social. ¿Se entiende esto? Puede pasar un montón de cosas, pero yo se los pongo como un ejemplo para que entiendan la inversión de la carga dinámica de la prueba, porque el caso más fácil es este: estoy demandando una RT, me tengo que hacer unos estudios médicos que tienen que ver con la pericia médica, bueno, nada, que me lo haga la RT. ¿Se entiende esto? Más allá de eso, luego tenemos vimos el principio de protectorio, el principio de inversión en carga dinámica de la prueba, ahora estamos viendo el principio de primacía de la realidad. Yo lo que les estoy tratando de dar son los principios que van a diferir, lo que van a ser distinto al proceso laboral del civil, por ejemplo, ¿no? Más allá que, por ejemplo, la carga dinámica está en el civil, pero es un poco más difícil de probar. Bueno, el principio de primacía de la realidad implica que en caso de que haya contradicción, bien, entre los hechos, ¿no? Si yo estoy manifestando que estaba mal registrado y la parte demandada dice que no, bien, el juez tiene que ver también con el principio del principio protectorio que hablaba al principio. El juez va a terminar generalmente fallando a favor del actor. Pero bueno, eso depende también del juez. Luego también una de las cuestiones que hay en el sistema laboral, al contrario del civil, que es más inflexible, vamos a decirlo, más rígido, el sistema civil, es que rige un principio de informalidad o flexibilidad. Bien, hay un menor rigor técnico en la producción de las pruebas. Esto agárrenlo muy entre comillas. Bien, porque depende, esto agárrenlo muy entre comillas, porque las pericias médicas tienen que tener son iguales que en civil. Bueno, tómenlo con muy entre comillas. Luego viene el principio de buena fe procesal, que también es civil, también se aplica en civil. El principio de buena fe procesal, o sea, ambas partes tienen que colaborar en el procedimiento. Y también, que es algo importante y es interesante que se entienda, está el principio de propiedad de la prueba. ¿Qué implica el principio de propiedad de la prueba? Implica que la parte, mejor dicho, que la prueba que genera la parte va a ser dominio o va a ser propiedad del expediente, no va a ser propiedad de la parte. ¿Ok? ¿Qué implica? Por eso se le quiere decir? pide a la parte, por ejemplo,
el actor le puede pedir a la demandada que presente las pruebas que tiene en su propiedad, como puede ser, por ejemplo, los recibos de sueldo o cosas así que por ahí no los tiene el trabajador y que entonces los tiene que presentar la otra parte. Eso tiene que ver más con un pedido, si querés, puede ser, eso tiene que ver más quizás con una medida cautelar que vos pedís, una diligencia preliminar, o vos le advertís al juez y le pedís al juez que haya algún tipo de embargo respecto a la documental, ¿me entendés? Algún tipo de medida cautelar, porque vos decís, hay documentación que tiene en poder la otra parte y que sería bueno que esté en el expediente. Bien, vos haces la salvedad de que vos ofreces esa prueba documental, pero no está en poder del actor. Así es exactamente Claro, como se dice. pero yo no lo he visto Bien. como cautelar, pero sí Y ahí como producción de prueba, porque en realidad los recibos cuando están en negro no se los dan. Entonces, no, claramente no. generalmente se pide como cuando se presentan las pruebas, o se ofrecen las pruebas, mejor dicho, se dice prueba en poder de la demandada para que la presente, ¿no? Pero En no lo he visto como realidad, cautelar. ahora voy, chicas, a María Yamila, voy a volver a repetir lo que dije. En realidad lo que se hace es, vos ofreces la prueba documental. Obviamente, si la persona está sin registrar, no tenés que ofrecer. Entonces, vos lo que decís es, subsidiariamente ofreces prueba documental y vos manifestás que la parte actora nunca recibió recibos. Entonces vos intimás, pedís a la parte al juez, le pedís que intime a la parte demandada que acompañe los recibos en caso de no estar bajo percibimiento de tener los dichos de la parte actora por reconocidos. O sea, eso tiene que ver con lo que nosotros decíamos de la informalidad, un poco que tiene el sistema laboral que te permite esta flexibilización de cosas, de medidas que en civil mucho no te van a dar pelota, bien, si tenés que argumentarlo mucho. Entonces, lo que yo dije, lo último que dije, que también está en civil esto, que es un principio de la prueba, que es el principio de propiedad de la prueba. Sí, también está el de primacía de la realidad, que tiene que ver con que el juez, en el momento de decidir dos situaciones antagónicas, puede llegar a decir, bueno, por el principio de primacía de la realidad, le doy la razón a la parte actora de lo que está diciendo. Pero más allá de eso, tiene que ver con una cuestión de fraude laboral, etc. Pero más allá de eso, vamos de vuelta al principio de propiedad de la prueba, ¿qué implica? La prueba que piden las partes y que se desarrollan y que se lleva adelante, no es de la parte, es del expediente. ¿Se entiende? Esto implica, y conecto con lo que dije antes, que yo tengo que ser muy inteligente al momento de ofrecer una prueba o al momento de ver qué ofrezco. Por eso yo les dije lo del testigo. Si yo veo que más o menos viene, de golpe me aparece un testigo que yo no lo pude notificar, no, lo desisto. Si es mío, si es de la otra parte ya es más complicado, o es de ambos. ¿Bien? ¿Se entendió esto? ¿Por qué digo esto? Porque si yo siento un testigo que me declara mal a mí, le está declarando bien a la otra parte. ¿Se entiende esto? Y la prueba, toda la prueba que se genere, tanto de la parte actora como de la parte demandada, es del expediente, no es de la parte. Lo voy a explicar más claramente. Y lo vamos a ver. Cuando yo haga el alegato, a mí me toca hacer un alegato en el expediente. El alegato es una memoria activa de la prueba. ¿Bien? Justamente una memoria escrita de la prueba. Memoria activa es otra cosa. Memoria escrita de la prueba. ¿Bien? Yo hago, bueno, de todo el expediente, no solamente la prueba que yo generé. ¿Se entiende? Yo voy a agarrar la parte actora, voy a agarrar la parte demandada, depende de cuál sea el caso. Voy a decir el testigo que ofreció la parte actora el día tal y tal que declaró, lo corto y pego lo que dijo, favoreció porque fue a los efectos de probar los hechos que yo argumenté en mi contestación de demanda y viceversa. O la pericia por ahí, una pericia médica que le da mal a la parte actora le está favoreciendo a la parte demandada. ¿Se entiende eso? Bien. Sí, Simón, decime, por favor. Si el testigo es no es de cerca, digamos, es de lejos, ¿se le paga el viaje o algo para traerlo a declarar o no? Mirá, eso ya es cuestión de. El tribunal no. Eso ya es cuestión de es carga de la parte traerlo. ¿Me entendés? Es carga de la Perfecto. parte. Vale. Uh-huh.
¿Qué quiere decir que es carga de la parte? Y es así, es que la parte está obligada a traerlo y si no lo trae, lo pierde. Entonces, bueno, eso ya depende de vos. Invítalo a tomar un café con leche y unas medialunas para tenerlo contento. Sí, Ítalo se exacto. está riendo porque piensa mal. ¿Que Ítalo te va a salir de testigo a vos? No, Dale, le dale. digo, Te hice Ítalo un se chiste, está te riendo puse ahí, porque, cargarle la sube. claro, sí. Comprender unos buenos, miren, quédense con esto, al testigo comprender un buen café con leche con media luna. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta más antes de finalizar? ¿Algo que no les cerró de la clase que me quieran decir? No, para mí estuvo re linda la clase, profe. Gracias, Eve. Todo muy claro, Bueno, profe. bueno, igual Impecable, vuelvo a insistir. doctor. Gracias, chicos, gracias. ¿Cómo se nota que les tengo que tomar el parcial? No, está bien, les agradezco mucho. Chicos, No, de veras, re interesante la clase. a ver, chicos. Lo queremos mucho, profe. Gracias, Es verdad. yo también. Es verdad. Gracias, chicos. Dale, voy a dar de baja al psicólogo. Bueno, a ver, habiendo dicho esto, Dios mío. Habiendo dicho esto, antes de finalizar y que se vayan en masa, hoy intenté corregir, la mayor parte de eran muchísimos, créanme que eran muchísimos, con lo cual, eso seguro, Simón, lo di vuelta 3 veces. Bueno, habiendo dicho esto, fíjense, si hubo algún error, o incluso alguien que está desaprobado, o no le quedó claro la devolución, no hay problema. Me mandan un mail, tengan en cuenta que ustedes son 65, y habiendo dicho esto voy a hacer un asterisco. Hay la mitad de gente que no se conecta. Bien, yo voy a tener en cuenta las caras de quien se conecta. Yo algunos ya los ubico. Bien, y después van a tener que prender la camarita. Bien, van a tener que prender la camarita. Bien, no digo que los voy a desaprobar porque no. Por ahí me hacen un parcial excelente. Pero la dinámica de la virtualidad cambió. Habiendo dicho esto, nada, me mandan un mail si tienen alguna duda respecto de las. No me enyetes, Joel, no me tires, mala onda. Bueno, chicos, les mando un abrazo, buena semana. No sé si les dije, pero igual ojalá hayan Eso es pasado un típico feliz de día. gallina, profesor. Y bueno, ¿qué vas a hacer? De Siempre Joel. hay. Siempre hay uno. José, decime, José. Decime, José, no sé si se escucha. Bueno, José, ¿me querés preguntar algo? Yo no escucho, ¿eh? Bueno, cualquier cosa, José, me lo mandas. Sí. Cualquier cosa me mandas un mail, José, y lo resuelvo. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. Cualquier cosa me mandan un mail y me preguntan. ¿Bien? ¿Ok? Gracias, Listo, profe. nos vemos, chicos. Gracias, Lucas. Un abrazo grande. Gracias, profe. Chao, hasta luego. Chao, chicos, chao. Chau, chau. Chao, chicos.